día de hoy. Entonces, vamos a hacer un gran énfasis en nuestros capítulos el día de hoy, correspondiente al tema concepto de STP o Spanning Tree Protocols y el capítulo 5 que data información de Ether Channel. Ok. Entonces, yo a ustedes le hice una diapositiva del protocolo Spanning Tree relacionada al capítulo 5 y una de Ether Channel y HSRP, que aunque HSRP no está, digamos que directamente asociado, pero es importante. Y al ser importante, recuerden que yo no estoy yéndome por el librito, digamos que del contenido, sino que hay contenidos que si no están y sé que es un contenido que es importante desarrollar, pues lo agrego en la diapositiva para que ustedes pues puedan adquirir esa información. Bien, entonces en ese orden, antes de dar inicio formal a las presentaciones, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con relación a las prácticas que les fueron enviadas, pueden hacer sus preguntas ahora. Vi que nuestro compañero Fermín tenía una inquietud y que varios de los colegas le hicieron las aclaraciones, que en este caso es que hay algunas prácticas de laboratorio de los PKA. Recuerden que siempre envío dentro del mensaje que le envío en el grupo de WhatsApp, siempre le envío como tarea la asignación de los PKA y que vayan guardándolo en una carpeta hasta que ya nosotros tengamos disponible en la plataforma, obviamente, de Infotep virtual. Para entonces nosotros subirla. Eso, además de las prácticas de laboratorio que se le tienen a ustedes con mucho cariño para presentársela, inmediatamente ya tengan los conocimientos necesarios para entonces desarrollar cada una de estas prácticas. Mírenla ahí. Práctica 1, 2, 3, RIP, NG, 1, otro NG, estáticas, sumarizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pero también hay otras prácticas que le vamos a asignar para fines de que nosotros podamos desarrollar pues mucho mejor los conocimientos. Y esas prácticas tienen más o menos esta idea. No son las prácticas exactas, pero tienen esa idea. Por ejemplo, que nosotros vamos a trabajar con prácticas que yo le voy a asignar a cada uno y con requisitos que le voy a asignar de igual manera relacionado a la práctica indicada. Ok, estas son parte de las topologías donde le voy a ir haciendo la asignación. Señores, miren esta topología. Ok, estos son los requisitos. Trabaje con el protocolo RIP en esta parte. Trabaje con ruta estática con aquella parte. El objetivo, que usted pueda comunicar el cliente A con la central y la central con el cliente B y el cliente B con el cliente A. Y así sucesivamente. Entonces, esas prácticas que yo le voy a ir asignando, todas relacionadas a la, obviamente, a las asignación que le voy dando. Eso obviamente va a traer como colación, por ejemplo, prácticas como esta, como la basurita, una práctica que es algo, y como esta, la cosita 2.0, que también serían prácticas que nosotros vamos a realizar en lo adelante. Bien, si observan, hay varias topologías. De esas topologías, pues
nos pondremos con el tiempo creativo para que ustedes se vayan divirtiendo y que el entrenamiento no sea así de que tan aburrido con un PKA que te dice dónde falló y que te está dando un porcentaje. No, aquí vamos a ser diferentes. ¿Ok? Entonces vayan practicándose. Claro, no se lo doy ahora porque apenas nosotros manejamos los conceptos básicos y ahora es que estamos conociendo la parte de VLAN, ¿ok? De asignaciones de puertos, de seguridad de puertos. Estamos haciendo las prácticas de laboratorio y esas prácticas de laboratorio, pues entonces nos van a ir alimentando, dando el conocimiento para entonces nosotros desarrollar prácticas de manera indistintas. ¿Ok? Así que dicho esto, si hay preguntas de las prácticas previas, la pueden realizar. De no haber pregunta, iniciamos con el capítulo 5, que es de Spanning Tree. Bien, bueno, si no lo hay, entonces comenzamos. Spanning Tree Protocol, señores. ¿Qué es Spanning Tree? Cuando nosotros hablamos de Spanning Tree, es un protocolo, tenemos que tomar en cuenta que es un protocolo dirigido a la parte de conmutación, o sea, a los switch capa 2 del modelo de referencia OSI, así como lo es la parte de creación de VLAN y todo lo que tiene que ver con la parte de VLAN, con troncal, comunicación entre VLAN, inter-VLAN routing, e incluso la parte de router on stick, o sea, de comunicación de diferentes VLAN a través de un enlace troncal y de subinterfaces en una interfaz física de un router, aunque es en el router, aún así es información que podríamos considerar que está, digamos que rozando con la parte de la capa 2 del modelo OSI, porque es para comunicación entre VLAN. Entonces, Spanning Tree es un protocolo creado que tiene muchos beneficios y vamos a hablar de ellos ahora en este momento. Claro, en esta, digamos que diapositiva, vamos a necesitar la asistencia de varios de los participantes para nosotros dinamizar y que podamos ir leyendo, ¿ok? Cada uno de los slides. En este caso, si Albania está disponible y me puede leer esos 2 párrafos, se lo agradecería, estimada Albania. Claro, por aquí estoy. Dice, Gracias, mi amor. ¿qué es SPT? Es el protocolo que envía los inconvenientes relacionados con bucles en la red y que determina de forma rápida aquellos puertos que deben bloquearse. Excelente. Dame un segundo ahí. ¿Okay? Existe cuando nosotros, por ejemplo, vamos a abrir Packet Tracer para nosotros ir explicando y viendo de manera física, real, en tiempo real, pues las diferentes explicaciones, y en este caso, la explicación de que es STP. Según nos especifica nuestra compañera Albania, ese protocolo lo que hace es evitar los bucles. ¿Qué es un bucle? Bueno, es una información que la recibo yo, que estoy conectado a Albania. Albania está conectada a Christopher. Christopher está conectado a mí y yo, obviamente, como dije, estoy conectado a Albania. Cuando yo genero un mensaje, se genera, si el mensaje es un broadcast, se emite por todos los puertos de un switch, salvo por el puerto que se envió. Lo que me envía a Albania, yo se lo envío a Christopher y Christopher se lo envía a Albania y Albania recibe el mismo mensaje que me envió a mí, pero por un puerto diferente. Entonces, Albania me lo envía a mí, yo a Christopher, Christopher a Albania, Albania a mí. Entonces, ahí se crea un ciclo infinito. Eso es un bucle, eso es un loop. Continúa, estimada Ok. Albania. Dice, las tramas de Ethernet
no poseen un TTL, Time to Life, como los paquetes IP que viajan por los routers. En consecuencia, si no finalizan de manera adecuada en una red conmutada, las mismas siguen rebotando de switch en switch indefinitivamente o hasta que se interrumpa un enlace y elimine el bucle. Eso es correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, este switch, un switch X, veamos, este switch tiene 24 puertos, nosotros vamos a asignar y digamos que tenemos esta idea. Tenemos en la parte superior un switch llamado SW1 y tenemos uno a la izquierda llamado SW2 y el otro llamado SW3. Por ejemplo, nombre indistinto, aleatorio. Tal vez no hemos tomado en cuenta, pero cuando, obviamente, debemos saber que los switch, cuando se están comunicando entre ellos, debe ser con cable crossover porque son equipos iguales. Entonces voy a conectar del gigabit 2 al gigabit 2 de este switch y aquí voy a conectar de gigabit 1 al gigabit 1 de este switch y voy a conectar del gigabit 1 al gigabit 2 de este switch. ¿Ok? Voy a ver aquí en la parte superior, Option Preference, y le voy a decir aquí que me muestre el nombre de los dispositivos. No. Que muestren los labels. Sí. Que muestre también los puertos. Miren aquí. Quita los puertos, muestra los puertos. Voy a colocar o a optar por dejar los puertos para nosotros saber o identificar qué puerto está conectado y a quién está conectado. ¿Ok? Perfecto. En ese sentido, vamos a ver un poquito para que el puerto sea un poquito más visible. Bueno, está bien ahí, no importa. Ahí tenemos identificado de manera automática cuál puerto está conectado y a quién lo está. ¿Ok? Perfecto. En ese orden, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si observan, todos estos switches, observen que dentro de la conexión de los switches, hay uno de los switches que su conexión no está verde. ¿No se han dado cuenta de eso? Miren ahí, su conexión no está verde, sino que está ámbar. Mírenlo ahí, conexión ámbar. Incluso, profe, en las prácticas que usted nos puso la semana pasada, usted dijo que más adelante no iba a aclarar ese punto o que no iba a dejar a ver si nosotros nos dábamos cuenta de eso. Exactamente. ¿Para qué es eso? Eso lo que hace es precisamente, mi estimada y querida Albania, me lee el segundo párrafo nuevamente. Ok, dice, ¿por qué tener STP en una red? Dice, las tramas de Ethernet no poseen un TTL, Time to Life, como los paquetes IP que viajan por los routers. En consecuencia, si no finalizan de manera adecuada en una red conmutada, las mismas siguen rebotando de switch en switch indefinidamente o hasta que se interrumpa un enlace y elimine el bucle. Correcto. Entonces, STP o Spanning Tree Protocol, un protocolo que viene automático en los equipos, lleva como objetivo la interrupción del mensaje
con la intención de que este puerto está físicamente, pero lógicamente está inhabilitado para que la trama no viajen como un ciclo, o sea, no vayan del switch 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1 y así sucesivamente. Él lógicamente bloquea a un enlace siempre que ese enlace sea un enlace redundante. Eso implica, profe, quiere decir que si usted hace una conexión entre el switch 2, digámoslo así, vamos a quitar eso porque está como interrumpiendo. Eso lo ponemos ahorita. Si usted hace una conexión entre el switch 2 de la fase del N1 al switch 3, ahí obviamente va a haber un enlace redundante. Si observa, él hace un cálculo y uno de los dos equipos, después de hacer algo llamado, ustedes ven que los routers trabajan con datos, segmentos, paquetes, trama civil, que es PDU. En el caso de los switch, trabajan con BPDU, que es Bridge Protocol Data Unit. Ellos establecen un proceso que vamos a hablar obviamente más adelante de él. Y él dice, bueno, si en este enlace es un enlace redundante, yo tengo que bloquear uno de esos dos enlaces para que no exista una redundancia o un bucle y que ahí me cause un inconveniente de tormenta de brokers. En ese sentido, vamos a continuar. Recuerden que lo que busca STP es eliminar los bucles para que no exista lo que se llama como tormenta de difusión o tormenta de broadcast. Vamos a ver en la en la currícula de manera directa que es una tormenta de broadcast en lo adelante. Tenemos lo que es redundancia. Si Christopher tiene disponibilidad de poder leer este párrafo. Christopher, ¿estás disponible? Sí. Adelante, hermano. Asísteme ahí, por favor. Ok. Redundancia. Es la disponibilidad de la red. Es la disponibilidad de la red implementando rutas de red alternas mediante el agregado de equipos y cables. Al contar con varias rutas para la transmisión de datos. Aumentando de esta manera la disponibilidad de la topología de red al proteger la red de un único punto de falla, como un cable de red o un switch que fallan. Eso es correcto. Por ende, STP o Spanning Tree Protocol lo que hace es, dice, bueno, mira, este cable para fines de la información es como si no existe. De hecho, si le damos aquí a simulador y yo le digo, vamos a ver si me permite, yo voy a un paquete de aquí a aquí. Ah, bueno, no tiene esquema de direccionamiento. Cuando vamos a colocar una PC para nosotros tener la idea, ok, y a esa PC que va a ser de la PC2, tendrá el IP 192.168.2.2 /24. Ok. Y tendremos otra PC. Ah, mira eso. Yo puse un signo de admiración en vez de uno. Tendremos otra PC aquí llamada igual, pero punto 3. El tercer octeto será el octeto que va a referirse al switch. Como este es el switch 2, le estoy poniendo la red 2. Como este es el switch 3, le estoy poniendo la red 3. Por lo tanto, me imagino que ya podemos adivinar dice aquí, este será pues la punto 1. Punto 1, punto 2.
Ok, e incluso voy a ponerle a este, aquí le voy a poner 2 PC en vez de una, la punto 3. Voy a conectar, obviamente, esta PC, le voy a hacer la asignación Desktop IP Configuration 192.168.2.2/24. Ok. Y aquí Desktop IP Configuration, la punto 1.2/24. Y esta sería la punto 1.3/24. Y aquí estaría la punto 3, Desktop IP Configuration, la 32/24. Bien, o sea que tenemos PC ya asignada y a esa PC la vamos a conectar. La vamos a conectar de la fase Ethernet de ella al puerto cualquiera, no importa. Yo voy a poner el 24, pero no es por nada específico, sino para seguir un orden. Ahí voy a coger el 24 y obviamente para la otra voy a coger el 23. O sea, yo inicié de abajo, de atrás para adelante, hacer la asignación de puertos. Bien, excelente. En la parte inferior derecha podemos tener o podemos observar que tenemos dos opciones. Esta parte dice Real Times y simulación. Yo lo dejé en simulación, ¿ok? Y en simulación, aquí, perfecto. Simulación, yo le voy a dar un pin o le voy a enviar un paquetito desde esta PC a esta PC. Le voy a dar delete, nuevamente le voy a dar de esta PC a esta PC. Y le digo, mira, bueno, déjenme para que ustedes vean el proceso de la PC3 a la PC1. Ahí, yo le envío la información al switch. Del switch se le envía, obviamente, a cada uno. Eso porque él tiene que comenzar a recorrer y a conocer cada uno de los del direccionamiento. Hubo un simple equívoco. Ok, hay un equívoco, que es que todos están en la misma VLAN, entonces no pueden estar en redes diferentes. Este es punto 1.4 y este punto 1.5, digamos. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, nosotros vamos a darle un pin desde esta PC a esta PC. Y ahí viene el paquete, llega al switch. El switch obviamente lo envía por acá y de ahí lo envía hacia todos los puertos, salvo del puerto donde lo recibió. ¿Vieron que el otro puso una X? Bien, él le responde y se va por esa vía. Excelente. Sin embargo, podemos observar que la PC2 le manda a la PC3 y se lo manda al switch. El switch ya sabe hacia dónde va, se lo envía por todos los puertos, al de arriba y por el de abajo. Sin embargo, miren que no lo envió por acá. Ok. Ahora bien, miren, él vuelve y hace todo el, digamos que el proceso. Al que no va dirigido, este lo rechazó, este lo rechazó y este rechazó el mensaje que le envió el switch 2 hacia arriba porque por ahí él recibe pero no procesa. ¿Ok? Y este mensaje que fue y vino pues fue exitoso. Reitero, se le manda la PC1 a la PC3
él viaja al switch. El switch ya como conoce, ustedes recuerdan que yo dije que el switch hace un broadcast en el momento de que una PC genera un mensaje al inicio. Ok. Ahora, como yo di un segundo pin, él no envió, no hizo un broadcast de ese mensaje. Él lo envió directo. Y este le responde directo también porque ya el switch tiene esa MAC-adre registrada y también tiene esta MAC-adre de aquí, de la PC 3.2 a la 3.1. Cuando yo lo envío, miren que él va de manera directa porque ya tiene registrado la MAC-adre de ese origen. Ok. Sin embargo, habíamos mencionado de por qué este está bloqueado. Sería lo lógico que si la PC 2 quiere comunicarse con esta, se vaya por el enlace que está más cercano. Sin embargo, Spanning Tree dice, mira, este está conectado, pero lógicamente está bloqueado. Entonces, como el switch ahora fue su primer AR, miren ahí que dice ARP, él hace un broadcast. Él lo envía por todos los puertos. Sin embargo, el que este switch recibe por ese puerto, él rechaza todo mensaje porque él sabe que ese enlace está físicamente conectado y no puede no recibirlo. Él lo que no puede es procesarlo. Pero este también hace el broadcast porque él no tenía esa MAC-adre. Mírenlo ahí. Ahora, a quien no va dirigido, en este caso a este, él lo rechaza. Y el switch también hace el broadcast aquí mismo. Este también debe rechazarlo. Y este sí debe responder. Él responde, pero mire por dónde responde. Él responde por el sitio más lejano. No, él responde por el que está disponible. Porque aunque físicamente este cable está aquí, lógicamente es un enlace nulo. Es un enlace solo para redundancia, que es lo que Christopher nos leyó en este contenido de redundancia. Redundancia es que si, claro, yo elimino el enlace o la vía por donde este se comunica, ya él recalcula todos los detalles y habilita el puerto que antes estaba como un enlace de backup o un enlace redundante. ¿Preguntas? Todo claro. Excelente, excelente. Si nosotros rehabilitamos el enlace, miren que él dice, no, espérate, se pone este ámbar, ese ámbar, tú eres el nuevo, vamos a recalcular todo aquí. ¿Por qué? Porque el enlace tiene un nivel de prioridad y la prioridad hace un recálculo y dice, ¿por dónde que hay más prioridad? Y por donde haya mayor prioridad, deja ese enlace habilitado. Ese periodo dura, el periodo de BPDU, un máximo de 60 segundos. Después de que recalcula, entonces él dice, no, eres tú que tienes que estar bloqueado. Okay. Hasta ahí, ¿todo claro? Hello. Claro. Sí. Excelente. Nítido. Excelente. Perfecto. Entonces, en esta diapositiva habla también lo que son los loops o los bucles. Si, por favor, si está disponible nuestro colega Cristian Hernández. Cristian, ¿estás disponible? Sí, estoy disponible. ¿Me puede asistir en esta lectura, por favor? Claro. Adelante, hermano. Gracias. Los bucles o loops se repiten indefinidamente hasta que se elimine mediante la interrupción física que lo produce. Producen una alta carga al CPU, el switch que participa en él.
disminuyen el rendimiento de los switches cuando llega tráfico legítimo. A medida que las tramas son atrapadas en el bucle, se produce una tormenta de broadcast. Un home atrapado en él es inaccesible, ya que la tabla de direcciones MAC cambia de forma constante por las actualizaciones continuas. Correcto. Gracias, hermano. Cierto. Miren aquí. Si nosotros vamos a la currícula, que vamos a tener que utilizar varios ejemplos muy chulos que hay ahí. Miren aquí. Déjame poner esto un poco más. Ok. Miren ahí. Miren lo que hace. Él envía la información. Ok, una máquina nueva. Él la reenvía a todo el mundo. Ahora va dirigida a una PC específica. A los otros, los dos de abajo, la rechazan. Bien. Este también hace un broadcast porque es nueva. Este adquiere y la acepta. Este, como la máquina es nueva, él también hace el broadcast y lo reenvía. Pero este, que es el que está bloqueado, dice, no, 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 por aquí tú no puedes pasar. Él te recibe, porque no hay forma de tú decir, no, no reciba, no, no. De recibir, va a recibir, pero de procesarlo son otros 500. Ok, ahora bien, inmediatamente, nosotros, mira ahí, se inhabilita un puerto que debería estar, ya él hace el cálculo y dice, no, 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 espérate, ya yo no me puedo ir por aquí. Yo me voy por este, que es el enlace que está disponible ahora, ya sea porque físicamente o lógicamente este enlace se eliminó. ¿Qué fue lo que nosotros recién acabamos de hacer? Obviamente en la topología que tenemos ahí en Packet Tracer. ¿Preguntas? Estamos claros, profe. Ahora bien, miren esto, señores. Observen esto. Qué chulo. Esto lo que hace es la tormenta de broadcast. Eso lo envía a todo el mundo. Los dos switches de arriba recibieron la información, la envían, pero miren entonces, si no existe spanning tree, la reciben por ahí. ¿Y qué va a hacer el switch? La va a reenviar de nuevo a todo el mundo. Y ellos dos, ¿qué van a hacer? Van a volver y la reenvían. Y eso lo que va a ocasionar es que este le envíe y esos dos switches que están ahí vuelvan y la reenvíen y la duplican, porque el de abajo la recibe duplicada. Y a eso se le llama tormenta de broadcast. Porque si spanning tree no actúa, se queda de manera indefinida reenviando y cada vez que recibe va a recibir la misma información de manera duplicada. ¿Por qué dice nuestro compañero Cristian cuando leyó que una trama atrapada en una tormenta de broadcast es inaccesible? Por causa de eso. Causa una ralentización de la información y cuando este responde, este le envía por aquí, lo envía por aquí. Entonces, este switch de abajo dice, pero esa MAC-address la tengo por este puerto y después, un par de segundos después, dice, no, ahora es por este puerto. Y después dice, no, ahora es por este puerto. Y entonces, la tabla de direcciones vive cambiando, cambiando, cambiando y eso hace que el host atrapado en una tormenta de broadcast se vuelva inaccesible por causa de la actualización
de la tabla de direcciones del switch. ¿Preguntas? ¿Estamos claros ahí? Cristian, esa situación podría causar lo que es el sacar un servidor de servicio. Claro que no, un servidor, no, la red completa te la tumba. O sea que hace un cuello de botella sería. Exactamente. Ahí tú vas a tener el procesador y la memoria usado un 100% con información basura, básicamente. ¿Por qué? Porque como Spanning Tree no está habilitado, él está reenviando, entonces por eso surge Spanning Tree, para evitar eso. ¿Ok? ¿Everybody got that? Chévere, nice. Entonces, dice, produce una alta carga al procesador del switch. Ya ustedes vieron el por qué. Eso no hay que ser ni muy inteligente para entenderlo. Porque, bueno, los paquetes son infinitos y entonces cada vez que se genera un paquete nuevo, se va a agregar a la cola y el buffer de memoria del procesador del switch va a estar todo el tiempo al 100% ahí, porque eso siempre va a estar de manera infinita dando vuelta, y se envía otro y también se queda atrapado en la tormenta de Broca, dando vuelta, y no solo dando vuelta, duplicándose cada vez que se reenvía, porque lo va a recibir por dos lados diferentes y sucesivamente. Si nuestro compañero Edwin está disponible, me puede asistir en este párrafo, por favor, en este slide. Edwin, ¿estás? Si estás bien, si no, que me asista el compañero Elvin. Elvis, si estás. ¿Puedes leer? Claro. Adelante, hermano. Te lo agradecería. En broadcast. Estos son enviados a todos los puertos del switch, excepto al puerto de origen. Esto asegura que todos los dispositivos del dominio de broadcast puedan recibir la trama. Si existe más de una ruta para enviar la trama, se puede generar un bucle sin fin. Entiendo que hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la convergencia para trabajar STP? O sea, ¿cómo trabaja STP? Para nosotros poder delimitar, entender cómo es que trabaja STP, debemos tomar en cuenta los siguientes pasos, que es lo que hace STP. Fermín, líder, ¿está disponible para que me asista? Claro que sí. Adelante, hermano. Convergencia, STP. Para comprender el proceso de convergencia de forma más profunda, el mismo se ha dividido en 3 pasos distintos. Paso 1. Elegir un puente raíz. 2. Elegir los puertos raíz. 3. Elegir los puertos designados. 4. Los puertos no designados. Y 4.1. Los puertos deshabilitados. Bien, decía 3 arriba, pero yo puse un par más porque forman parte de manera indirecta de los procesos de STP. Ahora bien, eso trae a colación. Perfecto, profe. Entendí porque lo leí, está en español, pero no lo comprendí. ¿Qué es un puente raíz? Un puente es un bridge y el bridge es el switch. El switch es como, el bridge es como se le dice al switch usualmente. Entonces, la elección de algo llamado root bridge o switch raíz, el switch primario,
STP dice, no, yo tengo que tener un punto de referencia para poder tomar en cuenta cuáles voy a habilitar y a quiénes no. Aquí yo podría decir que este no es el switch raíz. Profe, ¿cómo se puede dar cuenta? Bueno, porque hay una observación que hay que tomar cuando vamos físicamente a observar en una topología cuál es el switch raíz. ¿Cuál es? Bueno, el switch raíz no tiene puerto bloqueado. Y este tiene un puerto bloqueado. Me voy a otra opción porque sé que este no es el switch raíz. Porque el switch raíz no tiene ningún puerto apuntando a un puerto bloqueado. Y este está apuntando a ese puerto bloqueado. Por lo tanto, podría delimitar de manera física y rápida que este es el root bridge. Pero podría entrar al CLI, darle enable y ejecutar el comando show spanning tree y darle a enter. Y ahí me va a decir, eso yo creo que está hasta en español, manito. Eso es un inglés tan fácil que todos lo entienden, aunque no sepan inglés. Dice, this bridge is the root. Este switch es el raíz. Recuerden, comando show spanning tree porque lo que queremos es información de spanning tree. ¿Qué otra opción yo tengo para saber que ese switch es el raíz? El rol de todos los puertos del switch raíz es designado. Y mírenlo ahí, dice designado. O sea que está en estado de forward. Por cada uno del puerto que está forward, él puede enviar información. ¿Ok? Otro elemento de por qué yo me puedo dar cuenta que este es el switch raíz. La información del root bridge, este root ID, va a estar en todos los switches, pero veo que la información del switch raíz, el del root ID, es la misma información del bridge ID. Y el bridge ID es la información del equipo que tú ejecutaste el comando. Yo di el comando show spanning tree en este switch. Y si este switch, aparte de decir this bridge is the root, la prioridad es la misma, la MAC address es la misma, pues entonces tiene que ser este mismo equipo. Sin embargo, si observan y yo doy el mismo comando en otro de los switch, enable show spanning tree, miren que la MAC address del root ID no es la misma. Entonces, si el bridge ID es la información de donde tú ejecutaste el comando, que fue en el SW2, entonces este no es el raíz. Además de que este dice, this bridge is the root, el otro dice no, que el root ID está conectado a mi puerto local Gigabit 01. Si está conectado al bridge ID por mi gigabit, entonces no soy yo. Pero yo sé dónde está mi root. Yo sé dónde está mi equipo primario, que está por este puerto. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿Dudas? Muchos dirán, profe, pero eso es realmente, eso es automático. Sí, es verdad, es automático. Pero tú debes manejar, conocer este tipo de informaciones porque esa información puede inhibir el data center del Popular completo, de Claro completo o de la empresa que tú estés completo. Contraloría, por un mal manejo de un solo switch, podría tumbar la red completa de Contraloría de Viva, de Trilogy Dominicana. Puede ser en la parte de switching, si no tienen spanning tree, eso es un caos literal. ¿Preguntas? Sin embargo, spanning tree es el que te saca a flote cuando se te cae el cable primario y sigue funcionando todo. Porque él se habilita automáticamente. El otro que estaba de backup, ¡fuap!, entonces se habilita. Bien. Continuamos. El algoritmo de spanning tree trabaja de la siguiente manera. Mi estimado Gregory, ¿puede asistirme con los 3 primeros puntos? Sí, señor. Adelante, hermano, gracias. Algoritmo de spanning tree. STP utiliza STA para determinar los puertos del switch de la red que deben configurarse por el bloqueo y así evita que se generen bucles. El STA designa un único switch con puerto raíz y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de la ruta. Todos los switches que comparten STP intercambian trama de BPDU para determinar el switch que posee el menor ID del puerto BID en la red. Excelente. Que BID es Bridge ID. Entonces, STA, que es algoritmo spanning tree, es el que hace el cálculo matemático para hacer el rejuego que determina quién será el primario, quién será el secundario y a quién es que van a bloquear. Jean-Paul, hermano, ¿estás disponible para que me asista con los 3 últimos puntos? Si no está, entonces, y está nuestro estimado Jeremy. ¿Estás, Jeremy? Estoy, ¿me escuchan? ¿Puedes leer? Claro, claro. Adelante, hermano. Los últimos 3 puntos. Los últimos 3 puntos. Ok. La BPDU es la trama de mensajes que se intercambia entre los switches en CTP. B y D se compone de un valor de prioridad, la dirección MAC del switch y un ID de sistema extendido opcional. Se determina el bit de menor valor mediante la combinación de estos 3 campos. Correcto. O sea, él determina cuál es el primario, calculando primero el que tiene menor prioridad. Pero vimos que el switch 3, aquí en Bridge ID dice, dice 3276 en el Bridge ID, no en el Root ID. 32769. Pero el switch 2 dice 32769. Y el switch 1 enable show spanning tree dice 32769. Entonces aquí me dice que él hace un cálculo. Primero la prioridad, eso es lo primero. Si tú tienes menor prioridad ya no hay que calcular más nada. Pero dice, mira, si las prioridades son la misma, hay un componente entre la prioridad y la MAC cadre.
Lo que quiere decir es que el switch 1, que tiene MAC address 00D, con el switch 2, que tiene MAC address 0001, entonces 0001 es más bajita que 000D, porque aquí en este hay un 0 y aquí hay una D. Entonces el switch 1 está descartado. Ahora me voy con el switch 2 y el switch 3. El switch 2 tiene 0001, el switch 3 tiene 0001. Hasta ahí están iguales. Este tiene una C, el 2, y la C, y este tiene un 9. El 9 y la C es el 12. Por lo tanto, 9 es más bajito que 12. Entonces dice, ah, no, pues entonces el switch 2 tampoco puede ser el bridge ID. Y por eso es que el 3, o sea, este que está aquí, es el root, porque él es el que tiene la dirección MAC más bajita. Ya que todos tienen la misma prioridad, vámonos a calcular por MAC address. Ah, yo soy el que tengo la MAC address más bajita, pues entonces yo soy el root. Y como yo soy el root, este enlace que está hacia arriba es designado, y este designado, y todos mis puertos son designados. Como tú, el 1 es el que tiene la MAC address más alta, por eso es que tú tienes un puerto, ¿qué dice ahí? Alternativo en estado de bloqueo. Por eso es el que está bloqueado. Profe, pero ese tiene varios designados. Sí, tiene un bloqueado. Ahora bien, todos los puertos que están apuntando al root son puertos raíces. Por eso es que este enlace se llama el Gigabit 01, es un rol raíz. Y este enlace que está hacia el switch raíz es un puerto raíz. Claro, todos esos cálculos lo hace el algoritmo de Spanning Tree. Sin embargo, el algoritmo de Spanning Tree también no solamente hace eso. Él pica y se extiende. Mr. Juan Santana, hermano, ¿está disponible para que me asista? Sí, maestro. Adelante, hermano. Es solo con Antes de dos. que Juan siga, Los primeros dos. Cristiano, Sí, Albania. antes de que Juan siga, entonces, si yo le hago un show Spanning Tree a cada switch de una topología y el que tiene el puerto bloqueado, ese siempre va a ser el que está, ¿cómo se dijo? El que está afuera. Es el que tiene, bueno, ese es el puerto alternativo. Exacto, el que tiene el puerto bloqueado o alternativo siempre va a ser la redundancia. Correcto. Nice. Excelente, excelente. O sea que ese tiene un nivel de importancia. ¿Por qué? Porque esa es la ruta alternativa. Si se cae cualquier otra FUOP, esa es la que se habilita. Bien. Adelante, Juan, hermano. Gracias por el aporte. Dale. Spanning Tree STA. El switch con el menor BID se transforma en el puente raíz de forma automática, según los cálculos del STA. El STA calcula la ruta más corta hacia el mismo. El STA son utilizados por los switches para determinar los puertos que deben bloquearse. El STA determina las mejores rutas hacia el puente raíz. Está bien, tranquilo ahí. Eso es parte, aquí lo que hago, estoy numerando cada uno de los elementos, así como mencioné en esta parte de lo que hace STA, esto es parte de lo que él hace, lo de continúa. Que aunque lo he dicho de manera práctica, es importante que lo leamos.
Gracias, hermano Juan, hermano. Vamos a darle chance a Leonel. Leonel, ¿estás disponible? Sí, señor. Adelante, hermano, del cuarto en adelante. Ok. El STA considera los costos de las rutas y los puertos que deben permanecer desbloqueadas. Los costos de las rutas se calculan mediante las velocidades de los puertos del switch. La suma de los valores de los costos del puerto del costo de la ruta total hacia el puente raíz. Y el STA elige la ruta de menor costo de ruta. Excelente. Profesor, lo entendí, pero no lo comprendí. Mire lo que pasa. Cada uno, miren aquí que dice costo. Este es un puerto gigabit. Tiene un número más bajito que este, que es Fast Ethernet. Entonces, si yo tengo varias rutas de 4, es más, tengo 6 rutas de 4, pero si yo sumo 4 y 4, 8, bueno, 4, no, y 8 y 8, 16, yo preferiría irme por un enlace que cruzo por 4 switch a través del enlace de gigabit, que es un costo de 16, y no por un Fast Ethernet que tiene un costo de 19. Porque este costo lo que está calculando es el ancho de banda del puerto. Y Fast Ethernet es 100 megabits. O sea, que el gigabit es 10 veces más rápido. Bueno, 9 veces más rápido. Porque no puedo calcular el paso cero. Por lo tanto, yo preferiría, muchos dirían, profe, pero entonces deberían ser por 10 switch. No. Lo que pasa es que la distancia también se ve afectada. Y él dice, bueno, yo calculo que sería mejor unos 4 switch, y no un enlace Fast Ethernet. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, maestro. Excelente. En ese sentido, ¿qué hay que saber antes de hablar de Spanning Tree? Crear una VLAN. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la VLAN con Spanning Tree? Bueno, delante Edwin, que levanta su mano. Sí, profe, en este momento se me ocurre como una pregunta. Y es, entonces, prácticamente uno de los trabajos del Spanning Tree, de ese protocolo, es prácticamente hacer que la comunicación sea unidireccional. Más que unidireccional, evitar los bucles, que haya también, no solamente evitarlo para que haya una sola ruta, no, sino que existan rutas alternativas de cómo llegar de un lugar a otro. O sea, que resuelve un problema y a la vez da una solución. O sea, resuelve el problema de los bucles para evitar la tormenta de broadcast y da una solución de una línea de backup. Okay, ¿Entiende la idea? Sí. Siéntalo, muchachos, por ahí. Bien. Ya sabemos crear una VLAN, ¿cierto? Sí. Ok. Y ponerle el nombre, ¿no, verdad? Sí. Excelente. Y sabemos asignarle un puerto. Sí. Perfecto. Ahí obviamente le estoy dando los pasos. ¿Sabemos crear un puerto troncal también? Sí. Perfecto. ¿Por qué digo esto?
Porque Spanning Tree trabaja sobre puertos troncales. ¿Ok? Y trabaja sobre puertos troncales. Porque se supone que es redundancia entre switch. Entonces, la comunicación entre switch no es solamente que el cable sea troncal, crossover, sino que también tiene que ser troncal. Eso es lo óptimo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, visualmente podemos delimitar que el switch de arriba es el root bridge. Sin embargo, debemos considerar, como mencioné, que todos, o sea, el switch raíz, que es el switch principal, nota, todos los puertos del switch raíz son designados como lo mencionamos. Designado, PD, puerto designado. Pero también tenemos que tomar en cuenta que todos los puertos que apuntan al switch raíz son puertos raíz. O sea que este que está aquí es un puerto raíz y este que está aquí es un puerto raíz. Que los switch raíz no tienen puerto bloqueado. Ni puerto bloqueado apuntando hacia él. La información cuando damos show spanning tree del root ID y del bridge ID es la misma, porque la del root ID la tienen todo el mundo. Porque todo el mundo tiene que saber quién es su switch raíz para poder saber hacia dónde apuntan. Y el bridge ID es la información local, por eso tiene que ser la misma. Recordando siempre que lo primero que va a optar es por el número de prioridad, que sea la más baja. Y si la prioridad es la misma, entonces se va por la elección de la MAC-address más baja, porque siempre debe haber una MAC-address que sea la más pequeña. Digamos que este slide resume todos los slides anteriores y todo lo que va haciendo para la elección del switch raíz. Nota general. La prioridad o MAC-address más baja o sea, la prioridad o la MAC-address que no es la más baja, la más alejada del switch raíz o la más grande, entonces se determina quién es el puerto bloqueado. O sea, tú eres designado. Este es un puerto raíz y este es un puerto raíz. Pero entre estos dos, ¿cuál se determina quién es que se va a bloquear? Ah, espérate. Si yo tengo la MAC-address más baja que tú, entonces tú tienes que bloquearte, no yo. De manera general, ese puerto bloqueado es un puerto alternativo o de respaldo. Debemos considerar que en una topología siempre hay un puerto designado. Todos los puertos son designados, salvo el puerto bloqueado. Y salvo los puertos que están apuntando al switch raíz, que son puertos raíces. Con el comando show spanning tree es que te muestra la información local del equipo. Y la información que aparece como bridge ID es la información del equipo que ejecutó el comando. Ahora, si tú quieres cambiar el costo, tú ejecutas el comando spanning tree cost y el número del costo, que debe ser un múltiplo de 4096, si no mal recuerdo. Nota súper extremadamente importante. Todos los puertos que no están conectados a un switch deben ser configurados con el comando por fast. Eso sí es importante. Este slide, o sea, usted puede ejecutar el comando spanning tree por fast default y todo el mundo se pone por fast. Y entonces decides asignar los puertos raíz porque son menos. Si tú tienes un switch de 24 puertos,
nos va a asignar uno por uno. Mejor tú pones por fast default y todo el mundo se pone o se coloca como switch o puerto rápido. Que no pasa, ustedes recuerdan que yo le dije, cada vez que se conecta un equipo, pasa por un periodo que se llama el BPDU o Bridge Protocol Data Unit. Es lo que hace que vuela todo eso porque ya tú le dijiste, no. Ponte directamente en estado de forward. ¿Ok? ¿Preguntas? Recuerden que para delimitar la prioridad lo puede realizar con el comando Spanning Tree VLAN Priority con un múltiplo de 4096. O sea, debe ser tú no puedes decir que prioridad 4. No, manito. El múltiplo de la prioridad debe ser un múltiplo de 4096. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Inquietudes? ¿Aportes? ¿Nada? Bárbaro. Dicho esto, observen aquí, por ejemplo, con respecto al switch 1, que es el de la parte superior, ahí le mencionan, bueno, lo que ya le había mencionado, this bridge is the root. La información del root ID y del bridge ID es la misma. Todos sus puertos están en estado forward, o sea, son puertos designados. Los que no tienen a través de cuál puerto conocen al switch raíz y tienen un puerto que dice root, o sea, un puerto raíz, y otro tiene no solamente el raíz, sino también un puerto bloqueado. Bueno, esta es información adicional. Esas son las mismas definiciones que ya yo he realizado. ¿Ok? O sea, que es un puerto designado, un puerto bloqueado, que es el alternativo, etc. Si tú tienes redundancia, por ejemplo, si este es el switch raíz y observa, este no tiene un puerto bloqueado hacia él, y este no tiene un puerto bloqueado hacia él, y este tampoco tiene un puerto bloqueado hacia él. Por eso se bloquearon este y se bloqueó este. Y con respecto a este switch, tiene una redundancia por esta vía y tiene una redundancia por esta. Por eso él bloquea dos puertos. ¿Cuáles son los estados del BPDU? Pero al hablar de estado es que cuando tú conectas el switch, un switch con otro, tú puedes ver, por ejemplo, que él tarda un periodo, calculando y haciendo todo eso. Él lo que está haciendo es esto: blocking, listening, learning and forward o disable. Y este es el periodo máximo que dura en cada uno de esos estados. Miren que todavía no ha hecho el cálculo. Y después de que él hace eso, 20 segundos en esto, 15 en esto, máximo, ¿ok? Aprende, etcétera. ¿Qué bloquea? Se bloquea, que es lo primero que él hace. Se bloquean los dos. Bien, y escucha porque están en estado de forward. O sea, ellos están escuchando porque la topología envía cuál es la información tuya y cuál es la información mía. Por eso aprende. Y según lo que aprende, entonces él se queda en estado de designado o en modo enviar o desactivado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta ahora no. Excelente. Bien. Le voy a solicitar, denme un segundito ahí. Voy a pausar el video.
Ok, súper fácil. Ahora mismo hay algo que inhabilita a Spanning Tree. Y hay que trabajarlo con mucha cautela. Y abajo dice que es el comando Spanning Tree por Fast Default, el que recomendé un slide atrás que ustedes ejecuten antes de trabajar con Spanning Tree. Y ustedes dirán, pero explícame, o sea, lo recomendó antes de trabajar con Spanning Tree y ahora dice que hay que tener cuidado. Sí, sí, claro. Al inhabilitar Spanning Tree, ese comando en todos los switch va a hacer que tú puedas tener una tormenta de broadcast. Y recuerden que yo dije que eso se debe habilitar en todos los puertos y luego establecer como puerto troncal a los puertos que están conectados entre switch. Y ahí tiene, el D es puerto designado. La R es puerto raíz. Entonces, todos los demás puertos, en este caso, estos tres, tú lo pones en modo rápido. ¿Qué hace eso? Simple. Cuando nosotros conectamos una PC en un switch, lo dejamos a veces de manera sin conocimiento o digamos que tal vez de forma ignorante, por ignorar el tema, la dejamos porque el switch desde que conoce a alguien dice, no, espérate, yo tengo que hacer el proceso. Entonces dejamos que el switch haga un proceso para determinar quién va a ser el designado en un enlace que no va hacia un switch, pero él hace su proceso igualito. Bien, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Los puertos que son o que van dirigidos a una PC, óyeme, manito, ese puerto ponlo fast. Tú dices, oh, enable, configure terminal, interfaz fácil del 0/18, por elegir uno, le damos signo de interrogación y le decimos Spanning Tree. Ah, bueno, míralo ahí. Spanning Tree porque es un comando de Spanning Tree y dentro de Spanning Tree le doy signo de interrogación y aquí me dice por fast. Entonces le digo por fast y le doy a enter. Y miren aquí, me dice incluso advertencia, o sea que no fue algo que yo me inventé. Dice, mira, este puerto está configurado como un puerto simple. O sea, aquí tú no puedes conectar switches, ni bridge, ni concentrador, ni nada que no sean host. ¿Ok? Y ahí dice lo que acabo de decir. Úselo con precaución. ¿Por qué? Porque dice, cuando Forfast está habilitado, puede causar temporalmente bridging loop. O sea, mira, aquí te puede causar una tormenta de broca. O sea, use eso con cautela. Ya de ahí en adelante, le dimos todos los parámetros que usted debe tomar en cuenta. Úselo como usted entienda. Y dice, Forfast ha sido configurado en el puerto 18, pero podría solo tener un efecto. Dice, miren aquí, no trunking mode. O sea, esto usted no debe usarlo en modo troncal. Miren ahí todo lo que acabo de decirle, lo dice el mismo equipo. O sea, que no es a lo loco. ¿Por qué? Bueno, porque él no va a actuar con BPDU. Vimos que este dura un periodo de unos 50 a 60 segundos, pero si conectamos esta PC al puerto 18, mire que no pasa por el proceso que pasa esta, que es un proceso de unos 50 a 60 segundos máximo para poder comenzar a estar en estado de forward.
¿Preguntas? Nítido, nítido. Excelente. Continuamos. Comando usado para configurar puerto que envíe de manera inmediata. Un puerto configurado es el por fast para establecer que vaya directo a modo acceso. Este puerto tiene una transición de estado de bloqueado directamente a forward. Y ese puerto, como acabo recién de decir, es utilizado para conectar PC o servidores. O sea, tú dirías, bueno, pero eso, 60 segundos no es nada. Brother, no es que no es nada. Es que tú habilitaste un servicio en la red y tú necesitas que ese servicio esté disponible de manera inmediata. No que dure 60 segundos, un minuto. Un minuto es mucho tiempo, demasiado tiempo, diría yo. ¿Ok? Excelente. Ahora bien, dentro del proceso de configuración, tú puedes tener, oigan bien esto, tú puedes tener un switch raíz por VLAN. Y ahí es donde entra la correlación entre el switch raíz y las VLAN. Porque tú puedes decirle, mira, para la VLAN 10, como el switch 2 está más cerca del departamento donde está la VLAN 10, pues vamos a hacer ese switch que sea el switch raíz de la VLAN 10. Y tú puedes decirles spanning tree, VLAN 10, root primary. Ahora, tú puedes decirle inclusive spanning tree, VLAN 10, root secondary. O sea, decirle, mira, tú vas a ser el primario y en caso de que tú falle, entonces va a tener un switch secundario. Y obviamente miren aquí los diferentes comandos y cómo se delimitan. Aquí, spanning tree, VLAN 1, perdón, aquí, spanning tree, VLAN 10, root primary. O sea, tú vas a ser el primario y otro secundario. O sea que el switch 1 podría ser el root de la VLAN 10, el 2 el root de la VLAN 20 y el 3 switch el root de la VLAN 3. Eso es según el requisito que tenga la estructura que tú estés configurando. Para delimitar o cambiar la prioridad, que así lo puede hacer también, pero así se hace de manera general. O sea, tú entras, spanning tree, VLAN 20, priority y un múltiplo de 4096. Eso si tú no lo quieres dejar a la suerte de la MAC-Adre, obviamente. Recuerden siempre que Spanning Tree trabaja sobre puertos troncales y bueno, básicamente aquí estoy dando los comandos de cómo configurar el por fast. Ya lo acabo de dar. Entra a interfaz y le dice Spanning Tree por fast. Ahí están las advertencias, que fue la advertencia que leímos. Si quiere deshabilitarlo, tú le dices no spanning tree por fast. O sea, quita, ya no quiero que sea por fast. Inhabilítalo porque necesito que esté disponible. Y cuando le da el show running config, ahí te va a decir si está en modo rápido o no lo está. Este es el ejemplo. Si tú quieres delimitar diferentes switch como primario, secundario, según la prioridad, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? O sea, estos comandos obviamente, aparte de que recién lo acabo de definir, pero lo coloqué ahí para si alguien tiene, pues, se haga una estructura en la mente de cómo puede trabajarlo. Okay. Maestro, pregunta. Adelante.
¿Cómo funciona la parte del comando priority con el spanning tree? Eso es si tú quieres que el dispositivo sea root o siempre que suba, él sea el switch raíz. Tú le pones la prioridad más bajita para cuando él Esa es la llegue. más baja. Exactamente, la más baja. Para Ok. cuando él llegue, que se haga el cálculo, todo el mundo diga, no, 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 eres tú. Ah, ok, perfecto. Ya Ok, sea ok. porque ese sea el switch que tú tienes más cercano, o el switch que tú quieras que sea el más potente, o el que esté más cercano al departamento donde tú vas a trabajar, etcétera, etcétera. Copiado. Excelente. Eso es Spanning Tree, señores. Súper fácil, súper sencillo. Y hasta yo me sé eso. O sea que si yo me lo sé, eso no es difícil. Ahora sí, vamos a hacer un stop de la grabación para dar nuestro receso. Y una vez realizado el receso, entonces vamos a dar el capítulo 6 correspondiente a